Dialogando con el padre Raúl Sánchez, subí hace poco un video que mostraba a unos indígenas orando a una imagen y también a unos exploradores occidentales orando a un crucifijo. Pues bien, de ahí desarrollé de una manera bastante sucinta, en 17 minutos, la manera de mostrar o probar racionalmente nuestra fe. Pues bien, sigo con esa línea de demostración, ¿no?, utilizando la razón para que usted no caiga en enredos que nos presentan las noticias, los medios de comunicación, argumentando falacias y mentiras, utilizando el lenguaje de una manera engañosa para confundir a la gente. Cuando nos hablan de la tolerancia, donde todos tenemos que ser tolerantes, donde todos nos tenemos que aceptar, donde todos tenemos que trabajar para construir un mundo mejor, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Pues bien, pero dentro de esa realidad de tolerancia se nos metió algo que no es sano. La tolerancia es sana, pero entre esa tolerancia va inoculada con un poquito de sustancia venenosa que está haciendo un daño tremendo: el relativismo. El relativismo consiste en esa posición ideológica o ese conjunto de ideas donde se afirma que de acuerdo al punto de vista con que yo analice las cosas, pues yo tengo la verdad. Ese es el relativismo. Entonces, todo es relativo. Según tu enfoque, tú tienes la razón. Y como estamos en un mundo tolerante, pues entonces no voy a ir en contra de lo que tú digas porque tú tienes tu verdad. Entonces aparece una pregunta inteligente. Entonces, si las cosas son, o las verdades son, según el enfoque o el ángulo con que yo miro las cosas, la pregunta es la siguiente. Y entonces, las verdades absolutas, ¿qué? Entonces no hay verdades. Y resulta que sí hay unos absolutos. No todo es relativo, no todo es según el enfoque, no todo es según mi perspectiva, no. Hay unas verdades que son absolutas y que son incuestionables. El satélite de la Tierra es la Luna. La Tierra no tiene dos satélites, tiene un satélite. Eso es una verdad absoluta, ¿no? La capital de México, del país mexicano, es el Distrito Federal de México. Eso es una verdad absoluta. Eso no hay que dudarlo. Entonces, como que las cosas son relativas. No, hay verdades absolutas. No todo es relativo. Si a ti te está doliendo el estómago, tienes un problema de inflamación ahí cerca del estómago y ya no se te pasa con ninguna pastilla, entonces tú no le vas a consultar a un filósofo. Dame tu opinión. ¿Qué crees tú sobre este dolor que yo tengo acá? Es importante para mí tu opinión. ¿Así? No. Esa opinión no vale. Tú tienes que ir donde alguien te diga la verdad, alguien que sepa sobre medicina. O sea que no todo es relativo, no todo vale. Bien, pues entonces cuando nos hacen que nos pintan que todos tenemos que estar abrazados y que estamos felices y trabajar por un mundo mejor y que sonríe y que el selfie y el chino y el japonés y el taiwanés y el europeo, el alemán, el francés, el italiano, el nórdico, el argentino, el chileno, el colombiano, selfies, likes, todos somos hermanos, todos felices, queridos. Hasta ahí vale. No hay problema. Pero cuando vamos a tratar problemas como la fe, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a utilizar la razón. Vamos a desdeñar todas las religiones, nosotros los católicos, no. Vamos a desdeñar a todas las religiones, a decirles, no. La Iglesia Católica es sabia y maestra. Cuando se desarrolló el Concilio Vaticano II en los años 60, se sacó un documento que se llama la Nostra Aetate. El documento de la Nostra Aetate
habla del diálogo interreligioso. Es decir, que el católico va a hablar con las religiones que no son cristianas. Va a hablar con la religión de la India, con los musulmanes, con los judíos y otras que hay por ahí que no son cristianas. Esa es la nostra aetate. Para que a través de ese diálogo podamos conocer en qué creen ellos y para que ellos conozcan en qué creemos nosotros. Y a través de un diálogo fraterno, amable, caluroso, podamos llegar a la verdad. Y esos son procesos bastante largos, bastante largos. Y existe otro documento que es la Unitatis Reintegratio, ¿no? Que es el diálogo, ¿no?, que tiene la iglesia con otros credos cristianos. Entonces ahí uno habla con el anglicano, uno habla ahí con los luteranos, uno habla ahí con los calvinistas y con los metodistas. Esas son iglesias históricas serias, que se permite algún diálogo. Las otras iglesias que nacen después del siglo XVI y concretamente a partir del finales del siglo XIX y las otras tantas iniciando el siglo XX o a mediados del siglo XX, son las que pululan, son las no denominacionales y son las que no quieren ningún tipo de diálogo con nadie, Entonces, utilizando la sana razón, la sana lógica, vamos a tolerarnos, ¿sí? En muchas cosas nos vamos a tolerar, pero asimismo, en esa tolerancia vamos a encontrar la verdad. Porque no todo el mundo tiene la verdad, porque las verdades absolutas existen. El derecho a la vida es un valor absoluto. Pero ¿qué están haciendo hoy en día? Pues yo mato a esta criatura porque yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Yo soy dueña de mi cuerpo. Y si una niña quedó embarazada, una niña de 15 años que iba a viajar a Europa, ¿no?, porque su mamá le había hecho en la escuela le habían hecho un intercambio, ¿no?, estudiantil, entonces iba a pasar a Inglaterra, ¿no?, y la niña de Inglaterra iba a ir supongamos, a un país de Bolivia, supongamos. Pero resulta que esa niña boliviana que iba a ir a Inglaterra se embarazó. Entonces, ¿qué hace la mamá? No, mi niña tiene que viajar. ¿Cómo va a perder esa oportunidad, mi criatura? Cariño, yo te arreglo el problema, no hay dificultad, un aborto. Es decir, que el valor absoluto de la vida quedó reducido al querer, al enfoque, a la situación particular de determinadas circunstancias. No. Pues lo mismo Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál Dios? ¿Es que el Dios de los chinos no vale? ¿O el Dios taiwanés? ¿O el Dios de los indios? ¿O Alá con su profeta Mohammed? ¿Es que no es su Dios? Entonces dice, respetamos sus dioses. Ni más faltaba. Pero como estamos tratando de encontrar la verdad, entonces nos vamos a reunir acá y nos vamos a tratar de exponer de manera racional, histórica y científica ese Dios. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Por qué si tenemos que nos reclama la ciencia? Hoy el mundo habla mucho de la ciencia y hasta que no ver, no tocar, no mirar, no leer, no pesar, no creemos. Porque la ciencia se convirtió en otro Dios, es el que tiene la última palabra. Si la ciencia no lo dice, pues hay que dudarlo hasta que la ciencia no lo diga. Y la ciencia ya dijo que desde el momento de la concepción, cuando se une la célula femenina con la célula masculina, formando el cigoto, desde aquel momento ya existe concepción. Eso ya está probado científicamente, pero eso no lo acepta, no lo acepta. Entonces la ciencia, ¿cuándo es que la ciencia sí vale y cuándo no? Eso se llama relativismo, ¿ve? Entonces aquellos relativistas dicen una cosa, hasta que la ciencia no lo diga, yo no creo sino lo que diga la ciencia, ¿no? Para descartar lo que es la religión, porque como Dios no se puede probar científicamente, no se puede meter por un tubo de ensayo, no se puede mirar por microscopio, no se puede mirar por telescopio, no se puede pesar, medir, nada de las cosas. Entonces, no, Dios no. Y cuando la ciencia aporta un dato, como
como que hay vida y hay persona humana en el momento de la concepción, entonces eso lo descartan. ¿Ve? Que la ciencia, que no sé qué, por ejemplo, los de la ideología de género. Que el hombre no es hombre ni la mujer es mujer, sino que eso es un constructo social. Y por lo tanto tú puedes escoger tu género porque mujer y hombre no existen. Entonces viene la ciencia y dice, ah, no, es que no solamente la parte física, la parte de un sexo que está ahí afuera, el exterior del hombre y de la mujer. No, la parte cromosomática es distinta, la parte fisiológica es distinta, la parte biológica es distinta, la parte psicológica es distinta, probado científicamente, no solamente la parte física. Hombre a hombre, hombre es hombre y mujer, mujer, punto, pero no lo aceptan. Entonces, usted se da cuenta que manejan también a la ciencia cuando les da la gana. Volviendo al tema de la fe. Yo lo invito a usted, querido católico, a que analice los credos de otras culturas. Y va a encontrar usted una riqueza maravillosa en su enseñanza religiosa. Va a encontrar mucha sabiduría. Pero una cosa es la sabiduría y las riquezas que puedan tener de verdad estas religiones con la verdad de un Cristo que se encarna para salvar a la humanidad doliente y destruida por el pecado. Hasta que no nos acerquemos todos a Cristo, vamos a seguir tratando de encontrar atajos para más o menos reconstruir este mundo a fuerzas de buenas intenciones, a fuerzas de tolerancia, a fuerzas de aceptación, a fuerzas... No. Hasta que no aceptemos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se puede mostrar, ¿no?, históricamente, racionalmente y científicamente. Se puede mostrar la realidad divina. Porque Cristo estuvo acá y fue un personaje histórico. Los demás credos son leyendas, fábulas, mitos, composiciones poéticas, narraciones hermosas, pero que son extrañas a una realidad de un ser que se encarna. La Iglesia Católica ofrece un Cristo, a Dios encarnado. Ese Dios que nos desconcierta, ese Dios que no podemos entender, ese Dios que no lo podemos meter en un tubo de ensayo para mirar a ver qué composición tiene. Ese Dios se revela en una persona, en Cristo Jesús. Históricamente lo podemos corroborar. ¿Qué dice el Talmud sobre Cristo Jesús? El libro del Talmud es un libro judío, habla pestes de Cristo Jesús, pero habla de Jesús, o sea que Cristo existió. Serapion habla de Cristo Jesús. Flavio Josefo, historiador judío, habla de Cristo Jesús. Tácito, Plinio el Joven, todos esos son historiadores, son escritores que hablaron de Cristo Jesús. Hablaron de Cristo Jesús no como un personaje de fábula, sino como un personaje histórico. Y le voy a dar un dato para que entienda usted que esto le puede ayudar a usted. Mire, Sócrates, ¿quién no ha escuchado hablar de Sócrates? Alguien que tenga una cultura general más o menos mediana. ¿Ha escuchado de Sócrates? Si usted no sabía, Sócrates jamás escribió absolutamente nada. Nunca escribió un texto, nunca escribió un libro, nada. Y entonces nosotros, ¿cómo sabemos de Sócrates? Por los testimonios, por sus discípulos. Por ejemplo, Platón fue uno de ellos. Y Platón escribió de Sócrates. ¿Y cómo si le creemos a Platón y no le creemos a Pedro o a San Pablo o a Santiago? Porque a ellos sí no le creemos. Porque no le creemos a Mateo, porque no le creemos a Lucas, porque no le creemos a Juan. Porque no creemos lo que dicen los evangelios sinópticos, que fueron posteriores, muchos años posteriores a Sócrates. Pero si creemos en Sócrates, porque Platón escribió sobre Sócrates. Y entonces si creemos en Sócrates y lo que Sócrates dijo y nos enseñó, pero no creemos en Jesús. Pero sí, también escribieron de Jesús sus discípulos, así como Platón, que fue discípulo de Sócrates, escribió de Sócrates y por eso sabemos de Sócrates. Jesucristo tampoco escribió nada, pero nosotros sabemos de Jesucristo por los discípulos de Jesús, los evangelios, los que lo conocieron, porque lo hemos visto y oído, dicen los testimonios. Entonces yo quiero que usted utilice la razón, que no se deje envolver más por este lenguaje sinuoso del relativismo y por ese amañamiento, ¿no?, y torcedura que le hacen a la tolerancia. Utilice la razón
métale caletre a las cosas. Y no se deje manipular por los pseudocientíficos, que para una cosa sí quieren la ciencia, pero para otras no. Amigo, Jesucristo venció al mundo y Jesucristo está más vivo que nunca, porque lo siguen persiguiendo, a ver cómo lo destruyen. Está vivo. Así se mueran de rabia los ateos, así se mueran de ira en un mundo ateo y paganizado. Cristo está vivo. Por eso quieren destruir a la iglesia. ¿A qué? ¿A la bautista? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los mormones? Eso no les importa nada, porque ellos no tienen a Cristo. No, tienen apenas una partecita. Como se retiraron de la iglesia católica, entonces desconocieron la doctrina sana. Como le quitaron 7 libros a la Biblia, se quedaron apenas con un pedazo de Biblia. ¿Ya? No tienen la verdad. Así ellos también les dé dolor de estómago con lo que les estoy diciendo, pues que se tomen un Alka-Seltzer que podemos hacer. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.